el juego de palabra, una integración de las demás áreas de conocimiento. Entonces, hay muchos aspectos que son torales dentro de esta área como tal, porque aquí es donde nosotros vamos a dar, digámoslo, o vamos a marcar la pauta, vamos a establecer el control para que nosotros podamos prácticamente satisfacer, perdón, cuáles son las expectativas de mis comunidades de interesados, porque dependiendo del tipo de proyecto pueden llegar a ser diversas. Ahora, aquí es importante, y ya lo decíamos en el introductorio, aquí es donde más se dignifica la labor de lo que es el director de proyectos, en razón de que, bueno, hay todo un quehacer que es sumamente relevante porque es quien coordina, es quien dirige propiamente cada proyecto. Pero avancemos, porque vuelvo y repito, aquí la intención es que este resumen ya venga leído. Bien, vean, gestión de la integración como área de conocimiento tiene, en este caso vamos a utilizar el puntero, tiene diversos procesos. Vean, desarrollar el acta de constitución, desarrollar el plan para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, gestionar el conocimiento del proyecto, monitorear, realizar el control integrado de cambios, hasta llegar a un cierre, ya sea del proyecto en una fase o digámoslo, a un nivel verdaderamente macro o cerrar también lo que vendrían a ser fases para hacerlo prácticamente digámoslo, segmentado. Pero dentro de cada una de estas, ¿no? Bueno, nosotros podemos encontrar toda una serie de elementos. Vamos a ahondar en su momento, pero lo ideal es que vayamos conociendo algunas cosas torales en este slide que tenemos en pantalla. Vea esto, desarrollar el acta de, aquí hay un error, acta de constitución del proyecto. Quienes han trabajado en proyectos, bueno, podrán ver cómo hay muchas veces una metodología o podrán ver también cómo muchas veces esa metodología ni al caso existe. Y ahora yo pregunto, vamos a abrir el panel de visualización. Ahora yo pregunto, de todos los que están acá y que han participado en un proyecto, va a ver, los que vamos a entrar y vamos a segmentar aún más. Vamos a entrar con los que en definitiva trabajan. A ver, veo que por ahí Selvin Ezequiel Calix trabaja, ¿cierto, Selvin? Ok, y trabaja, ojo, trabaja, ahí está el gafete que no me deja mentir, trabaja en una institución financiera. ¿Sí? Bueno, más allá de eso, preguntarle, ¿trabaja para el área de TI, estimado? Bueno, creo que tiene complicaciones por temas de permiso para poder hablar, estimado. Sí, y creo que es el auricular el que no me funciona bien. Ah, ok, ok. Tengo un problema. Ah, dígame, sí la escucho bien. Bien, puntualmente, a lo que quería llegar. En una institución tan seria como la que usted trabaja, bueno, fijo, y seguramente hay una oficina de dirección de proyectos. Es correcto. Ok, entonces, en definitiva, hablar en esa área o hablar a nivel de las dependencias de la existencia de un acta de constitución no debería de ser algo nuevo, pero nos vamos a encontrar instituciones en las cuales no se tiene ni mucho menos, perdón, una vaga idea de que existe este tipo de documento que permite oficializar un proyecto que permite también, en este caso, empoderar a nivel de autoridad a aquellos que van a dirigir un proyecto y quién va a ser su project manager. Entonces, en ese sentido, creería yo, bueno, no sé si ha participado de algún proyecto, estimado. Y pues fíjese que hasta el momento me tienen asignado uno, pero Ajá. en sí no lo hemos empezado. Ok. Entonces, estamos Ahora en le el proceso. pregunto, existe el procedimiento, indistintamente de que lo hagan o que no lo hagan. Sí me gusta conocer ciertas realidades. ¿Existe un acta de constitución de ese proyecto? ¿Usted conoce quién es el director de proyecto? Sí, sí, ¿Usted conoce las limitantes del proyecto? ¿Usted conoce particularidades, un presupuesto preaprobado, entre otras cosas? correcto. No, hay un documento. Casualmente ayer pues nos mandaron el documento con todos los requerimientos que ellos necesitan para dicho proyecto. Ok, Entonces y está ahí, completo. ok, bueno, perfecto. Entonces a eso quiero llegar. Gracias, Selvin. Voy a minimizar porque a lo que quiero llegar es importante que a través de un acta se constituya un proyecto que determine.
su punto de inicio y es en ese momento en donde ese project manager que ha sido asignado, bueno, ya tiene la potestad para empezar a dirigir y es la voz autorizada. Segundo, dentro de las áreas vamos a encontrar desarrollar el plan para la dirección del proyecto, que esto es el plan de planes. Aquí es donde la integración toma mucho más lugar. Y digo esto porque, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener todos los planes subsidiarios. De cada una de las áreas de conocimiento, ustedes van a ver que surge un plan. El plan para la dirección del proyecto incluye N cantidad de planes, ¿sí? El plan de gestión del alcance, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de la calidad, el plan de gestión de los recursos, el plan de gestión de los interesados, el plan de gestión de las adquisiciones, etcétera. Y así surgen también otros elementos en particular. Entonces, este es digámoslo, la planificación macro, la que aglutina, la que aglutina todos los demás planes del proyecto. Bueno, en tercer lugar vamos a encontrar el área de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Bueno, es importante porque, bueno, no solo es tener la autoridad, sino también poderla ejercer, porque hay muchos, y ustedes lo han visto y lo verán reflejado en sus trabajos, eh, no cualquiera puede liderar, no cualquiera puede dirigir, no a cualquiera se le puede dar esa autoridad, porque sabemos que a muchos se les sube la autoridad, porque sabemos que muchos no saben ejercer autoridad. Entonces, vamos a hablar en relación a eso. Vean, gestionar el conocimiento del proyecto, bueno, es importante. Y aquí vamos a ver cómo surgen otros documentos, como por ejemplo un documento de lecciones aprendidas para poder determinar qué es lo que está pasando y que nos pueda servir como elemento retroalimentador en posteriores fases o posteriores proyectos. Vean esto, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Bueno, interesante el hecho del monitoreo, porque como digo en auditoría, cuando estamos hablando, por ejemplo, del último dominio de COVID 2019, dominio MEA, por ejemplo, menciono el tema de monitoreo y control. ¿Por qué es importante? Y voy a replicar la frase, porque usted lo que usted no puede medir, usted no lo puede mejorar. ¿Por qué? Porque no tiene un parámetro de comparación. Entonces es importante que usted pueda ir haciendo análisis del avance de su proyecto. Vean, un nuevo proceso, realizar el control integrado de cambios. Esto es importante porque nosotros, en definitiva, debemos de llevar un control de versiones del proyecto. Esto en razón de que todo cambio que se apruebe se va documentando y se va haciendo una actualización tanto del plan para la elección del proyecto como se lleva una bitácora, un documento referencial para cada gestión de cambio. Y bueno, no menos importante, el hecho de poder cerrar adecuadamente una fase de un proyecto. Y esto, lógicamente, tiene mucho que ver con la gestión de la calidad para poder validar con los propietarios de procesos de negocio, por ejemplo, o con ciertas, digámoslo, cabezas de área, jefaturas, en relación a cómo se ha realizado un cambio o incluso con una persona que haya sido o un área que haya peticionado un cambio en el proyecto. Entonces, eso a grosso modo, pero vamos a ir entrando en cada uno de esos elementos. Vean, el acta de constitución, ya esto que está aquí, ustedes ya lo tuvieron que haber leído y ya lo mencioné entre líneas. Vean, aquí es donde se formaliza el proyecto, es donde se nombra al director de proyecto, en donde se le da la autoridad, eso ya lo mencioné. Ahora, ¿quién emite esta acta de constitución? Bueno, aquí está, es el sponsor, es el patrocinador. ¿Quién es este? El patrocinador es el que pone y el que prácticamente, digámoslo, tiene la plata y otorga la plata para que el proyecto pueda ser una realidad y para que el proyecto pueda tener su financiamiento. Ahora, importante que esa acta de constitución sea firmada por el patrocinador, por el sponsor, lógicamente, y lo que es el director de proyecto. En ese momento, todos los integrantes del equipo de proyecto sabrán que ese director de proyectos, ese project manager, fue prácticamente investido de autoridad por el sponsor. ¿Sí? Entonces, importante que se haga en ese documento porque en el momento que haya una instrucción o una delegación, ustedes saben que muchas veces, bueno, no, o se hace caso omiso muchas veces porque no se tiene claridad en relación a quién es el que puede delegar esa autoridad. Entonces, por esa exclusiva y sencilla razón. Ahora, cuando desarrollamos un acta de constitución de proyecto, debemos, y vean, aquí empiezan a aparecer los mapas de proceso. ¿Qué consideramos nosotros para hacer nuestra acta de constitución? Bueno, documentos de negocio. Dentro de esto están los casos de negocio. Si yo le pregunto y definamos qué es un caso de negocio,
Un caso de negocio, pues propiamente es poder manifestar cuál es esa necesidad, cuál es ese origen que tiene propiamente el proyecto en razón de que pueda tener una justificación totalmente válida. Segundo, un plan de gestión de beneficios, porque proyecto que no genera beneficios, literal es un proyecto de gasto, ¿sí? Entonces, su proyecto debe de generarlos. Segundo, hay muchos acuerdos que ya están pactados en razón de, por ejemplo, y cuando digo acuerdo, estoy hablando de un contrato, por ejemplo, o una notificación, por ejemplo, de asignación, bueno, no asignación, sino de comunicación de que alguien, por ejemplo, ganó un proyecto de consultoría para X proyecto, entonces un acuerdo puede generar el acta de constitución como suministro de información. Bueno, factores ambientales y eso ya lo vamos a ver más adelante, pero el punto relevante acá es que nosotros queremos construir ese acta de constitución y no solo el acta de constitución, sino también el registro de supuestos bueno, todos ya sabemos que no hay proyecto que no tenga riesgos, no hay proyecto que no tenga elementos que pueden llegar a condicionar su desarrollo y que puedan impactar de manera directa. Entonces, es importante que dentro del, como herramientas y como técnicas, bueno, hay un juicio de expertos aquí sumamente necesario en razón de cómo se emiten estos documentos, cómo se elaboran, a partir de qué, y hay que poder tener concepción clara de que hay muchos elementos en los cuales, por ejemplo, vamos a ver dentro de la plantilla que vamos a analizar dentro de esta clase, en la cual decimos, ok, cuál es el presupuesto preaprobado, ¿ok? Entonces ahí nos estamos refiriendo de que no está escrito en piedra y que propiamente, perdón, hay una suma alzada que puede llegar a variar porque va a ser hasta que nosotros estemos en el área de gestión de los costos, en donde vamos a poder utilizar fórmulas para definir una estimación análoga, una estimación paramétrica, una distribución de valores. Entonces, a partir de eso es que lo vamos a hacer. Pero vean, sigo avanzando, porque vuelvo y repito, la idea es ver lo teórico hoy y mañana entrar con un ejemplo. Ahora, el acta de constitución pese a que no es un documento tan robusto, pero sí, ojo, aclaro esto, es muy conciso, ¿sí? Entonces, dentro de esa metodología que existe propiamente, porque ojo, a nivel de PMBOK existe prácticamente el compendio de buenas prácticas, pero usted decide qué es lo que va a implementar en su institución, en su organización. Entonces, a partir de eso, usted también determina qué va a llevar esa acta de constitución. Lógicamente, hay situaciones y hay prácticamente aspectos que prácticamente por defecto deben de existir. Ahora, vea propiamente qué incluye el acta de constitución. Es importante que usted denote ese caso de negocio, ya lo decíamos anteriormente. ¿Cuál es esa situación que le da origen al proyecto? Ahora, recordemos que un proyecto puede surgir, ¿ok? Entre otras cosas, por una oportunidad comercial, como acá bien dice, por un tema eminentemente, digámoslo, regulatorio de un sector a través de una norma, de un reglamento, por ejemplo. Puede surgir un proyecto por un efecto de un nuevo core, por ejemplo, dentro de una migración tecnológica, entre otras cosas, y estas cosas que nosotros ya vimos, pero es importante que usted documente y justifique a través de ese caso de negocio qué es lo que da origen al proyecto. Vamos a suponer, supóngase que, bueno, lo voy a plantear de esta manera. Usted ha determinado, o bueno, la empresa ha determinado en donde usted trabaja que se va a desarrollar una plataforma tecnológica. Supóngase que es la banca, así como el caso del compañero Selvin. Ok, entonces, ¿cómo se justifica ese proyecto en un caso de negocio? Ah, ok, ¿cuáles son justificaciones? Bueno, si lo vemos y analicemos todos estos elementos, ¿puede usted justificar una oportunidad comercial a efecto de poder implementar una plataforma tecnológica en la cual puede ofrecer productos y servicios a nivel de banca? Bueno, perfectamente. Entonces, vea, usted tiene que justificar el porqué de ese proyecto. Supongamos que es un nuevo release, una nueva liberación de una versión de la plataforma. Entonces, muchas veces, bueno, hay elementos normativos que nos llevan a hacer ese cambio. Entonces, usted dice, ah, bueno, este proyecto surge ante la necesidad de poder dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la norma tal, en la ley tal. Entonces, ese es su caso de negocio, ¿sí? O, por ejemplo, una necesidad social o una petición del cliente también puede dar lugar, pero usted tiene que documentar cuál es el caso de negocio. ¿Se entiende lo que es un caso de negocio, estimados? Ok, cambio la pregunta. ¿Hay alguien que no entendió lo que es un caso de negocio? ¿Podría repetirlo, Lee? Ok, caso de negocio.
Miren, tratemos de poner atención porque me da que pensar que me pidan, bueno, lógicamente tienen toda la apertura, pero ya lo dije, es lo que da origen al proyecto, ¿sí? Entonces, si yo le digo, ¿cómo me va a justificar usted? Supóngase que usted tiene un proyecto para la renovación de su red de telecomunicaciones. Yo le pido cuál es el caso de negocio que usted va a documentar en el proyecto. ¿Por qué razones usted me justificaría ese proyecto? Lógicamente, hay que vivir una realidad dentro de una institución, pero ¿cuáles pudiesen ser esos casos de negocio? Usted puede justificar que tiene una red sumamente ralentizada, que sus procesos de negocio no son eficientes, consecuentemente a una pobre infraestructura tecnológica, a una mala configuración dentro del esquema de red. Sí, le- ¿Ok? Entonces, a eso voy. Ese es mi caso de negocio en ese caso. Ahora, yo le puedo dar por ejemplo, una prosa de un proyecto X y yo le digo, ¿ok? Genéreme dos casos de negocio. Entonces, bajo esta percepción, bajo esta explicación, mejor dicho, está claro de qué es lo que le da origen al proyecto y que permite dar esa justificación válida del porqué del proyecto. ¿Estamos bien hasta ahí? sí, le- Ok, perfecto. Gracias, Walter. Ok, pero no se preocupen, cualquier duda, háganmela saber, pero sí, por efectos de poder avanzar, es importante que, bueno, que estemos en sintonía. Bien, entre otras cosas, vean el acta de constitución. Bueno, ahí hacemos un análisis de rentabilidad, de viabilidad, ¿ok? Bueno, esto, lógicamente, como ven en paréntesis, no es una obligatoriedad. Recuerde que usted decide qué incluye y qué no incluye. Pero hay otras cosas que son sumamente más importantes. Por ejemplo, acá hay un cronograma de hitos intermedios en caso de que, vean, usted puede llegar a ser capaz de identificar. Un hito es un evento, ojo, lo aclaro, un hito es un evento que puede ocurrir en determinado momento del proyecto y que va a tener un impacto en la consecución de sus metas. Entonces, un hito en particular no es que tenga una duración, sino que se tiene prácticamente puede llegar a tener ocurrencia en un día en particular. ¿Sí? Entonces, típico ejemplo. ¿Cuál pudiese ser un hito? Supóngase que usted va a desarrollar una plataforma tecnológica en la cual usted adquirió mucha infraestructura. Entonces, usted tiene un hito, porque usted ya tiene claro que en determinado momento esa infraestructura usted la tiene que tener en la puerta de su almacén, ¿ok? Para recibirla. Pero usted puede prácticamente, a partir de un análisis de riesgo, ver cómo hay temporadas del año en que puedan coincidir con la recepción de ese equipo y que potencialmente usted pueda tener un evento de tipo de, digámoslo, de orden natural que no le permita que esa infraestructura llegue porque quizás viene embarcada, porque quizás viene por vía aérea, etcétera, y tiene complicaciones para tales efectos. Entonces, por esa razón usted determina hitos. Entonces dice, este hito me puede suceder en tal fecha. ¿Está claro lo que es un hito? sí, como los inconvenientes. Ok, así de claro. Pero no tienen una duración, sino que prácticamente suceden en un día en particular. ¿Sí? Entonces no puedo decir yo, este hito me va a durar una semana. No, este hito me va a poder, digámoslo, surgir en determinada fecha. ¿Ok? Pero puntual, no con una duración. Vean, los interesados, ok, que tienen un mayor, digámoslo, cabida y un papel protagónico dentro del proyecto. Entonces ahí también los destaco a efectos de que posteriormente eso me va a servir para un análisis de interesados. Ok, entre otras cosas, vean requisitos de aprobación del proyecto y aquí es sumamente relevante cuáles son las métricas que usted va a establecer para poder aprobar ese proyecto, que esto vendría a ser prácticamente una gestión de la calidad más adelante. Entonces, el punto es que usted debe dejar muy en claro quién es la persona que va a validar y que va a decir, bueno, se recibe el proyecto a cabalidad de satisfacción. Entonces, a partir de eso, usted necesita una firma de aprobación de que el proyecto eminentemente fue un éxito o si quedaron requerimientos que no fueron cumplidos. Entonces, el acta de constitución es sumamente importante, pero vean, no nos atrasemos de más en eso, sino que vayamos ya explicando. Ok, vean, la plantilla la voy a segmentar. Si ustedes ven, yo les digo, bueno, ejemplo del acta de constitución. Nombre. Ok, entonces ahí estoy hablando del nombre del proyecto. Ok, por ejemplo, yo digo desarrollo e implementación de la plataforma X. Ok, entonces estoy declarando el nombre del proyecto.
código. Si llegase a existir en la institución, cosa que es muy rara, a no ser en instituciones de buen orden, el- que la PMO defina una nomenclatura para poder identificar un proyecto, ¿sí? Entonces muchas veces se utiliza codificación del nombre del departamento, el tipo, una tipología y un secuencial, pero eso va a variar y eso puede prácticamente quedar a discrecionalidad de quien lo haga. Ahora bien, una fecha en la cual en este caso se está instaurando propiamente y se está presentando el acta de constitución del proyecto. Y no solo eso, identificación en cuanto, cuando digo departamento, estoy hablando de las áreas funcionales que intervienen en la ejecución de ese proyecto. Supóngase que es un proyecto en conjunto entre la gerencia administrativa y el área de TI, o entre el área de TI y el área de procesos. Entonces, ahí se quedan prácticamente, ayúdenme con sus micrófonos, por favor. Em, Ahí usted prácticamente tiene muy en claro cuáles son las dependencias que intervienen. Entonces, ojo, eso le va dando una mejor madurez y en el momento que usted quiera consultar este tipo de documentos o usted se integre en un proyecto, solo le brindan esto, el plan para la dirección del proyecto y usted ya se hace una noción de lo que está tratando en el proyecto. Hay otro apartado que es la descripción. En la descripción, vea, usted justifica, denota cuál es la motivación del proyecto y cuáles son los beneficios de una potencial implementación. Entonces, a partir de eso, usted justifica su proyecto, genera, ¿ok? Que son párrafos en realidad descriptivos, ¿ok? Que motivó el proyecto propiamente y cuáles son los beneficios que va a obtener como tal una vez que ese proyecto sea implementado. Ok, ¿qué otras cosas tiene? Bueno, datos principales. Ojo con esto. Presupuesto preaprobado. Esta es una suma alzada, ¿ok? Es decir, un más o menos de cuánto puede llegar a consumir el proyecto, ¿sí? Entonces digo preaprobado porque, ojo, es hasta la determinación del presupuesto en un área de gestión de costos en donde nosotros vamos a decir, este es el presupuesto aprobado, pero habiendo aplicado técnicas, habiendo aplicado herramientas. Ahora, otra cosa importante, recuerden, ya lo dijimos dentro del concepto de proyectos, tiene un inicio, tiene un fin. Entonces, fecha de inicio, tal fecha. Fecha de finalización, tal fecha. Entonces, es prácticamente tener los datos más relevantes del proyecto de manera tal que con un pequeño vistazo usted se pueda hacer una noción, una idea clara de lo que anda buscando. Caso de negocio, ¿sí? Aquí ya lo dijimos. ¿Qué le da origen al proyecto? Entonces usted empieza a dar a la descripción propiamente de cuál fue ese caso de negocio. Ok, otro apartado que tiene, principales hitos, ya lo decíamos, ¿ok? La descripción del hito, ok, esta situación, ok, puntualmente puede ocurrir y en qué fecha puede ocurrir. Entonces, todos esos elementos nos permiten también tener claridad de qué tipo de situaciones nos pueden afectar en el proyecto de manera tal que nosotros, bueno, lógicamente, a partir de esto nosotros vamos a generar un verdadero análisis de riesgos. Pero eso es un tema de otra área de conocimiento en donde vamos a trabajar con un RBS. Y tema de responsables. Recuerdan, hablábamos de que aquí se le brinda la autoridad al director de proyecto y que la firma y que la emite, en este caso el sponsor o patrocinador. Bueno, pues ahí está. ¿Quién es el patrocinador? Bueno, nombre. ¿Cuál es el cargo del patrocinador? Bueno, generalmente es de la alta gerencia. ¿En qué fecha se está firmando? Y la rúbrica que está validando. Y esto se hace tanto desde lo que es el patrocinador hasta lo que es el director de proyectos que ha sido asignado. Ok, entonces, bajo esta perspectiva y bajo esta plantilla, estamos muy en claro que, bueno, todos ustedes han trabajado en un proyecto que fue el de implementación. Ustedes perfectamente pudiesen entonces generar un acta de constitución. Ahora, si yo les pregunto, y estoy prácticamente claro, si yo les pregunto, ¿quién hizo un acta de constitución para su proyecto? Nadie, ¿cierto? Ahora, usted pensará que esto es puro protocolo, pero en realidad, ¿qué hubiese pasado? Vamos a ver este escenario. Supóngase que, bueno, como sucede siempre en la clase de implementación, que por ahí adoptamos a un integrante de un grupo que se desintegró, entre otras cosas, suele suceder. Bueno, sí o no que tuvo que empezar usted a contarle de qué se trataba el proyecto, esto, lo otro. Ahora, si usted hubiese tenido un acta de constitución, tan fácil como, mire, aquí está el acta de constitución, estimado, hágase una idea de lo que es este proyecto.
Y bajo todos esos elementos que yo les acabo de mencionar, ¿ustedes creen que pueden tener una concepción clara de lo que el proyecto implica? Pues debería de hacerlo, debería de hacerlo. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones, porque usted muchas veces va a llegar en relevo de un director de proyectos. ¿Y usted qué es lo primero que tiene que pedir? Si yo llego hoy en día a una institución que tiene un proyecto prácticamente me delegan como director de proyecto, yo tengo que pedir dos cosas. ¿Qué tengo que pedir? Acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto. Y yo ahí tengo una concepción clara de todo lo que el proyecto implica y hacia dónde va y cuál es lo que se va a ejecutar en cada una de las fases. Porque si yo tengo el plan para la dirección del proyecto, bueno, ahí yo tengo prácticamente todas las diferentes áreas. A ver, Juan Fernando, hace rato. Malik, viendo este tema, tiene usted la razón en que esta clase debería ser dada antes de llevar esas tres, de análisis hasta implementación. Entonces. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo he dicho hasta el cansancio en la carrera. Viene un Tendría que nuevo ser como un plan. requisito, más bien para antes Sí, de... sí, y véalo de esta forma. No solo le va a servir para proyectos tecnológicos, sino para cualquier tipo de proyecto personal, familiar, etcétera. Entonces, es importante que usted pueda tomar en consideración muchos de estos elementos porque en definitiva le dan seriedad al proyecto. Ahora bien, si a usted lo integra en un proyecto y a usted le brindan un acta de constitución, ¿ok? Es diferente a la forma en cómo generalmente se hace en el país, en el medio. Porque a usted solo le dicen, ok, usted va a trabajar en el proyecto, póngase las órdenes de tal persona. Y eso no es así. ¿Sí? Entonces, vean cómo cambia la perspectiva ya desde el ámbito profesional de cómo se hace y cómo se hace actualmente y cómo en realidad se debe de hacer. Entonces, hay una gran diferencia, es una diferencia muy marcada. Ok, pero a efectos de poder terminar el resumen, bien, sigamos avanzando. Esta acta de constitución, bueno, ya lo dijimos, un documento sencillo. Sencillo, pero también es crítico, porque lo que en él se contiene es muy, pero muy toral. Entonces, todo lo que pudieron ver que se documenta en el acta de constitución, bueno, acá lo dice, es relevante para el proyecto. Entonces, esta acta de constitución, ustedes vieron un mapa de procesos en donde, por ejemplo, yo tengo el suministro de información, pero, ¿qué es lo importante? Que en el momento que yo tengo otros procesos, esta acta de constitución a mí me sirve como elemento de entrada. Entonces, ¿a qué otros procesos alimenta? Bueno, es un suministro de información para el plan de planes, que es el plan para la dirección del proyecto, para la gestión del alcance, para los requisitos, para definir ese mismo alcance, para planificar el cronograma, entre otras cosas. Definitivamente sirve como elemento de partida o como documento de partida para otras áreas. Ahora, vean, segundo documento referencial que es sumamente importante, el plan para la dirección del proyecto. Y este aglutina literal todos los planes subsidiarios. ¿Por qué? Porque aquí, como lo dice en pantalla, están las indicaciones maestras de cómo vamos nosotros a trabajar ese proyecto. Vean, aquí hay una recopilación tal cual de, bueno, ya lo dije, cada uno de los planes de las diferentes áreas que vamos a ver en esta clase a nivel de PMBOK, ahí están documentadas. Y vean, es el proceso más importante de todos porque la planificación, ojo, para hacer el plan para la dirección del proyecto lleva cualquier cantidad de tiempo porque usted planifica los interesados, planifica los tiempos, los costos, los recursos, las adquisiciones. Entonces, usted debe de dejar muy en claro cómo lo va a hacer. Entonces, por eso usted va a ver también cómo muchos de los temas de planificación los hace muchas veces, dependiendo de los equipos de trabajo, con personal en paralelo. ¿Para qué? Para poder avanzar. Ahora, el hecho de poder generar ese plan para la dirección del proyecto implica ciertos elementos. Como les decía anteriormente, por ejemplo, vean, una entrada. Para que usted pueda trabajar adecuadamente un plan para la dirección del proyecto, usted necesita tener el acta de constitución. Por eso decía que ese documento del acta de constitución sirve como entrada. Aquí está, sirve como entrada para otros procesos. ¿Sí? Entonces, es sumamente relevante. Aplico técnicas y herramientas, ¿para qué? Para llegar propiamente a la generación de ese documento que se llama Plan para la Dirección del Proyecto. Ahora, a nivel de técnicas y herramientas, vean,
el juicio de expertos, que esto implica, bueno, tener una persona que tenga buen rodaje en el área en la que se desarrolla el proyecto, en el rubro propiamente, que tenga la vasta experiencia. Entonces, por eso yo puedo utilizar esa herramienta, en este caso de utilizar una persona que pueda aprovechar y explotar todo su conocimiento. Pero ahí, entre otras, vean, un brainstorming, ¿sí? Una tormenta de ideas, por ejemplo, que, bueno, muchos sabemos ya de qué se trata esto. Listas de verificación para poder tener muy en claro cuáles son los requisitos, a través de grupos focales para poder conocer las diferentes perspectivas, por ejemplo, o a nivel de entrevistas, lógicamente. Esto puede llegar a ser un tanto subjetivo dependiendo de quién entreviste y cuál es la percepción que pueda llegar a tener en relación a uno de los proyectos. Y a nivel de habilidades interpersonales, vean, gestión de conflictos, que es sumamente relevante, y como principal y vital tip, en el momento que usted llegue a ser un project manager, un director de proyectos, mi consejo en gestión de conflictos es que usted debe de escuchar ambas partes. Usted no se puede quedar con solo una versión de los hechos. Usted tiene que conocer la versión de los hechos de ambas partes, en este caso, vinculadas en un conflicto. Entonces, una vez que usted tiene ese plan de planes, bueno, usted ya tiene claridad en cómo va a trabajar el proyecto, pero más allá de eso, es importante que podamos destacar, ya lo dije, tiene todos los planes subsidiarios, tiene las líneas base del proyecto. En cuanto a esto, tenemos tres tipos de línea base. Tenemos la línea base del alcance, tenemos la línea base del cronograma y tenemos la línea base del costo. Lógicamente, ya vamos a ver más a detalle cada una de ellas. Y también, tiene también otros planes subsidiarios, que son planes que no necesariamente son de las áreas de conocimiento, pero sí se ven involucrados, como por ejemplo el plan integrado de cambios, que es sumamente necesario. Entonces, eso solo lo menciono como tal. Ahora, cuando yo digo planes subsidiarios, estoy refiriéndome a ese plan que existe para cada una de las áreas de conocimiento. Entonces, si yo digo que tiene N cantidad de planes subsidiarios y tengo N cantidad también de áreas de conocimiento, ¿qué significa? Que tengo un plan de gestión del alcance, que es un área, de los requisitos, del cronograma, de los costos, de la calidad. Y vean, así un plan para cada una de las áreas que yo voy a analizar con ustedes en este Penbook, en esta clase de dirección de proyectos. Entonces, hay un plan por área, eso es un plan subsidiario. Y tengo línea base del proyecto. Ok, en este caso, tengo una división, porque ya lo dije, tengo tres líneas base, la del alcance, que esta se categoriza, vean, el enunciado del alcance del proyecto, que es una descripción en un párrafo de qué es lo que implica el proyecto, para que usted también pueda tener una noción. Segundo, la estructura de desglose de trabajo. En este caso, EDT, ¿por qué? Porque es la traducción de esto. A nivel de siglas, EDT, estructura de desglose de trabajo. ¿Por qué esa pleca WBS? Bueno, porque es la misma traducción nada más que del inglés, que significa work, de trabajo, breakdown, ¿ok? Que sería desglose, y structure, que estamos hablando de estructura. Entonces, eso no es más que la traducción, pero ya vamos a ver qué es el desglose de trabajo. Y no menos importante, el diccionario de la EDT, el diccionario de la estructura de desglose de trabajo, que es una especie, para que se hagan una idea, de un diccionario de datos. Así como cuando trabajan el diccionario de datos ustedes en su clase de análisis, por ejemplo, algo así. Y tenemos también la línea base del cronograma, que aquí está enmarcada en relación a los tiempos que va a consumir el proyecto. Y bueno, no menos es importante, la línea base de costos, que aquí en su momento vamos a poder hacer digámoslo, prácticamente tener claro qué es la línea base de costos y qué en verdad es el presupuesto. Entonces, porque el presupuesto incluiría la totalidad de la línea base de costos más la reserva de gestión. Entonces, en su momento vamos a ahondar en eso para que tengan más claridad de qué es un presupuesto a nivel de línea base y qué en realidad no lo es. Ok, entre otras cosas, otros planes subsidiarios, ya lo decía, hay situaciones y hay temas en particular que quizás no son un plan subsidiario netamente, pero hay otros que sí lo son, como, vean, el plan de gestión de cambios y también el plan de gestión de configuración, que es donde nosotros prácticamente vamos a tener en claro cómo vamos a hacer el control de versiones de lo que es nuestro proyecto a nivel de documentación y de todas las fases que vayamos desarrollando. Ok,
Dentro de otros elementos, bueno, es importante poder conocer de que en todo proyecto existe un ciclo de vida del proyecto que, dependiendo del tipo de proyecto, incluso existen enfoques de desarrollo para poder darle marcha, ¿sí? Y no solo eso, sino que también lo que viven en pantalla, revisiones de cómo propiamente debemos de gestionar un proyecto a efecto de que podamos tener un entorno verdaderamente controlado. Esos son los elementos que siempre destaco de esto. Ahora, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto es sumamente relevante porque ya estamos hablando de directrices, ¿ok? Y aquí ya tiene mucho que ver la personalidad, el conocimiento, las habilidades técnicas, las habilidades profesionales que tiene el project manager, ¿sí? Entonces, importante. Y no solo eso, sino que vean, aquí en este segundo inciso habla de la relevancia de poder documentar datos de desempeño del trabajo, ¿ok? Tanto de los equipos de trabajo, tanto de las fases, tanto a nivel de rendimiento, porque usted lógicamente está como project manager a efecto de que usted pueda tomar decisiones al respecto, ¿sí? Entonces, y ojo, que en gestión de los costos vamos a tomar decisiones basados y amparados a través de lo que viene a ser la aplicación de fórmulas, porque es así como vamos a tomar esas decisiones. El mapa del proceso, bueno, vean cómo empiezan a surgir muchas más cosas a nivel de entrada y las técnicas siempre se mantiene el juicio de experto, pero definitivamente que podemos generar ciertos elementos. Estos solo se los estoy dejando como referencia porque no me interesa venir y generar una pregunta, por ejemplo, porque mis exámenes no son nada teóricos, generar una pregunta como para venir y cuestionar cuáles son las salidas del proceso de dirección y gestión del trabajo del proyecto. No, no espere nada así, espere algo que va a ser netamente de análisis y que usted va a tener que hacer o va a brindar una opinión calificada en relación a qué haría usted como potencial project manager. Entonces, esto solo como referencia. Ok, ahora, dentro de un proyecto, bueno, y estábamos hablando del plan integrado de cambios, hay muchas situaciones por las cuales los cambios pueden surgir. Bueno, un cambio surge por una acción correctiva, bueno, hay algo que hay que hacerle frente, ni modo, ya pasó. Bueno, corrijamos. Hay acciones que también, bueno, un cambio puede ser por efecto de una acción preventiva, es decir, yo puedo visualizar que va a surgir determinado cambio y a partir de eso vengo y lo emprendo. A ver, permítanme un momento, estimados, que tengo que recibir una documentación y un equipo que me trae. Ok, estimado, las disculpas del caso. Y bueno, volviendo, un cambio también surge porque, bueno, la reparación de defectos no es algo que esté ajeno a incluso un proceso en el cual se desarrolla un proyecto. Los cambios en ese, por ejemplo, en ese testing, bueno, son verdaderamente una necesidad. Pero aquí es un tema de momentos, porque cuando digo reparación de defectos puede ser en el momento que estoy generando o implementando proyecto o una generación o reparación de defectos en el momento en el cual quizá ya implementé. Entonces ahí vuelvo y repito, es una situación de momentos. Ok, pero eso solo como referencia también porque ustedes ya han trabajado bajo un enfoque de generación de cambios y bueno, ya pueden asociar ese tipo de situaciones. Ahora, cuando gestiono el conocimiento del proyecto, bueno, es importante que lo que yo estoy trabajando en este momento como proyecto, bueno, yo voy a seguir trabajando en proyectos, entonces tengo que generar lecciones aprendidas. Entonces, ahora bien, dentro de ese conocimiento, vean, hay una categorización de explícito. ¿Qué quiere decir? Conocimiento que se codifica. ¿Ok?
que usted puede documentar literalmente, pero de lo explícito a lo tácito hay una gran diferencia, porque el tácito es prácticamente todo aquello que una persona tiene a nivel de experiencia, ¿sí? Entonces, que es literal la traducción de esto que está entre comillas acá, el know-how, ¿sí? Saber hacer, el cómo hacerlo. Entonces, eso en definitiva es de suma importancia. Entonces, ¿por qué gestionar el conocimiento? Bueno, lógicamente usted gestiona el conocimiento para no estar cometiendo los mismos errores dependiendo del proyecto en el cual usted se pueda ver relacionado. Bueno, ahí tenemos un mapa de proceso, pero más allá de eso, son situaciones que ustedes pueden intuir y que es donde yo les invito a que puedan siempre investigar, porque yo les dije literal, ¿ok? Aquí es una clase en la cual usted toma este resumen y empieza a investigar aún más, porque, bueno, es también un aprender haciendo el que vamos a realizar. Ok, ¿por qué monitorea? Recuerde que aquí estos títulos que usted ve acá, bueno, en definitiva son prácticamente los procesos que veíamos allá al inicio en función de todo lo que tiene el área de conocimiento. Usted monitorea y controla el trabajo del proyecto necesariamente, bueno, y esto es sumamente relevante porque, recuerde, usted tiene que ver cómo avanza su proyecto porque si hay algo que no está funcionando bien, bueno, usted toma acciones en particular. Entonces, el equipo del proyecto, bueno, vea. ¿Por qué lo hace? Para conocer la salud del proyecto, en qué estoy fallando, en qué puedo o en qué debo enfocarme a nivel de, digámoslo, puntualizar que por ahí se pueda estar prácticamente filtrando cierto tipo de elementos que se constituyen en un gasto para el proyecto. Bueno, ahí lo hago. ¿Hay un mapa del proceso para gestionar el conocimiento? Sí, y vean lo importante. En cuanto a gestión del conocimiento, las salidas, que es lo que implica lo que yo voy a generar, ya sea como documento, lo que sea como resultado. Entonces, dentro de la gestión del conocimiento, yo tengo un registro de lecciones aprendidas. Entonces, ¿sucedió algo en el proyecto? Bueno, yo lo documento. Qué lo causó? ¿Qué lo originó? Esto y esto otro. Ah, ok. Entonces, en un futuro proyecto yo ya tengo una lección aprendida. Y no solo eso, vea, dentro de la gestión del conocimiento, como bien dije, y como es una parte también, el control integrado de cambios y el control de las configuraciones para poder tener certeza de cuáles son, en este caso, las actualizaciones que se le ha venido haciendo al proyecto, porque definitivamente siempre hay que contar con la última versión para no trabajar eh, desordenadamente el proyecto. Entonces, por eso también hay un mapa del proceso. Ahora, el control integrado de cambios es sumamente relevante y aquí, bueno, como ya lo he mencionado en otras clases y que más adelante, por ejemplo, con el de auditoría lo vamos a ver, que también existe como buena práctica para la dirección de proyectos, es el hecho de poder darle trámite adecuado a una solicitud de cambio. Por ejemplo, a la luz de ITIL se conoce como un RFC, un Request for Change o una solicitud de cambio. Entonces, aquí también existe, pero lo ideal es hacerlo de manera ordenada y bueno, para eso se necesita un equipo de control de cambios, ¿sí? Un comité en particular que pueda determinar ciertas particularidades. Entonces, ojo, porque las solicitudes de cambio van a generar, pues lógicamente, entregables. Bueno, ahí hay dos guiones que debo de quitar, pero las palabras pues al final no son compuestas. Ok, ¿existe un mapa de proceso para el control integrado de cambios? Sí. ¿Qué es lo que yo quiero generar con este proceso? Bueno, saber cuáles son las solicitudes de cambio que fueron aprobadas, por ejemplo, a través de un procedimiento normado. Porque ¿qué es lo que vamos a encontrar como particularidad en los proyectos? Bueno, ustedes lo vieron. Es que en sus proyectos de implementación había cualquier cantidad de personas que en el momento que ustedes empezaron a relacionar con ellas, muchas querían venir o prácticamente solicitarles un cambio cuando no tenían la autoridad, cuando no eran voces autorizadas. Entonces, esas situaciones también hay que poderlas controlar. Las actualizaciones del plan también tienen lugar en este caso, porque no solo se actualiza el cronograma, sino que se actualiza también todos los eventos relacionados con los diferentes planes subsidiarios. Sí, entonces, considere esa situación también. Bueno, y todos los documentos que se generan en el proyecto, lógicamente también usted debe de llevar un control de versiones. Ok, en el momento que usted va a cerrar el proyecto, va a cerrar la fase, bueno, importante que usted cierre adecuadamente una fase de un proyecto. Ahora, aquí es importante que usted pueda tener una concepción clara, que muchas veces usted no puede pasar a una fase subsiguiente mientras una
previa no haya sido finalizada adecuadamente. ¿Esto por qué? Porque existen elementos condicionantes que determinan una secuencia lógica para que podamos dar por cerrada o por finalizada una etapa y no digamos dar por finalizado al final de cuentas un proyecto. Entonces, tómelo en consideración porque hay que hacer un cierre como Dios manda, ¿verdad? De manera ordenada. Y no solo eso, vean, eh, ¿qué pasa también? Porque muchas veces, vean esto que estoy planteando acá, ¿qué pasa cuando un proyecto se da por cerrado mucho tiempo antes? Entonces, ahora, eso nos da lugar en qué pensar, porque si nosotros terminamos un proyecto antes de tiempo, ¿qué significa? Puede ser que literal, bueno, quizás, ¿y qué cosas pensaría yo ya de arranque? Que quizás el tipo de contrato que se gestionó en gestión de adquisiciones contenía, por ejemplo, incentivos por cumplimiento. Entonces, lógicamente, para poder agenciarme de ciertos fondos a partir de una entrega previa, entonces prácticamente potencializamos las actividades del proyecto para terminar antes y poder ganarnos prácticamente ese incentivo económico. Eso es una. Ahora, ¿por qué otra razón usted puede estar terminando el proyecto antes de tiempo? Y ustedes vean, no solo se lo planteé en positivo, sino planteémoslo en negativo también. Pero ¿por qué pudo usted terminar un proyecto antes de tiempo en relación a lo que había planificado? Bueno, ustedes pueden pensar también, bueno, hubo una mala planificación. ¿Se ha hablado de holgura en tiempo como buen tip? Sí, pero quizás se dio demasiada holgura. Entonces, eso tampoco es saludable. Hay que tratar de ser equilibrado en el momento que generamos una estimación de tiempos y no solo de tiempos, sino también de lo que son los costos. Cuando usted cierra un proyecto, cierra una fase, bueno, usted debe tener la actualización de todos los documentos del proyecto. Si es una fase, bueno, transferencia de una fase a otra. Si es la entrega de un proyecto, bueno, dar cierre formal. Y yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen su acta de finalización, perdón, su acta de entrega, su acta de satisfacción con relación al cliente al cual le desarrollaron su software? Entonces ahí usted no deja lugar. ¿Por qué? Recuerde que en proyectos, por ejemplo, lo que sucede, vamos a hacer de cuenta que estamos en un proyecto de desarrollo y usted tercerizó. ¿Qué pasa si a usted el proveedor le dijo, bueno, tiene 3 semanas para que levante su entorno, su ambiente de pruebas, todo lo que resulte de este, bueno, tenemos cierto tiempo para subsanaciones y van a costo cero como tal y a cabalidad también de poder constatar que el requisito quedó manifiesto tal cual. Ahora bien, ¿qué pasa si usted no desarrolló un excelente entorno de pruebas y pasadas las 3 semanas usted empieza a reportar errores? Lógicamente, eso ya queda por fuera de ya la institución, bueno, ya la empresa propiamente que le desarrolló, con la cual usted tercerizó, perdón, ya no está obligada a subsanar esos errores. Entonces, lógicamente, si usted ya le firma un acta de finalización, un acta de satisfacción, literal, usted ya no tiene lugar a reclamo. Entonces, por eso la importancia de cerrar adecuadamente un proyecto. Vean, maratónico, pero sumamente puntual. A ver, vamos a ver. Preguntas, estimados. Tenemos 5 minutos, como pudieron ver. Lo hicimos sumamente rápido, pero sumamente también conciso, tratando de destacar las situaciones más puntuales de el por qué es importante hacer una gestión de integración, poder tener muy en claro cuáles son las fases y cuáles son los planes subsidiarios, por qué es importante un acta de constitución. Preguntas. Y no solo preguntas, sino también poder conocer su percepción en relación a los temas que estamos tratando. Percepciones, estimados. A ver, Dairo Cepeda. Licenciado, esta clase realmente comparto lo que decía el compañero. Esta clase tiene que ir antes de la otra para así tener, Correcto. porque ahorita con lo que me ha explicado en esta hora, pues hay cosas que me han quedado más claras que, que en cosas que las he hecho ya, porque ya las hemos hecho algunas. Me ha quedado más claro ahorita con la explicación suya. Ok, en definitiva, gracias, Dairo. En definitiva, es sumamente importante poder considerar todas esas aristas que hablamos el día de hoy. Si ustedes ven,
resulta prácticamente una cátedra profesionalizante en relación de cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas y cómo verdaderamente tenemos que hacerlas. Porque nada mejor que tomar un estándar, conocer el estándar, qué puedo tomar del estándar, qué aplica a mi institución considerando su entorno, su culturalidad. Entonces, propiamente. A ver, estimados, percepciones o preguntas, lógicamente. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, El- estimada. Y luego de la apreciación de la compañera, le damos la palabra a Marco Raudales. no, yo con lo de la clase estoy clara, solo que afuera de clase quería hacerle una consulta, Ah, no sé si sí, sí, podría. claro. Claro que sí, estimada. Vamos a ver entonces, Marco Raudales. Buenas tardes, licenciado, compañero. Buenas La tardes. consulta ELIC, una vez aprobada el acta de constitución, se puede modificar en pleno desarrollo ya del proyecto. Sí, sí, o sea, recuerde que nada está escrito en piedra. Y recuerde también que por ahí algún elemento no quedó bien documentado o que propiamente eso que ya quedó constituido, ok, no quiere decir de que después usted no pueda venir y modificar el alcance. Lógicamente, usted tiene que hacerlo formalmente y a través de un proceso de control integrado de cambios que pueda ser elevado ante autoridades competentes que sean quienes aprueben un cambio en particular, porque, por ejemplo, se va a tratar de dar un plus y que los beneficios aumenten o definitivamente, recuerde que, y esa es la próxima área de la cual vamos a hablar. ¿Y por qué resulta relevante esto? Porque si usted toca el alcance de su proyecto, sí, definitivamente muchas cosas van a cambiar. Entonces, pero hay que hacerlo de manera muy cuidadosa, con pinzas, como decimos, porque el impacto, a partir de lo que hablábamos el otro día, que ahora en integración es lo que se da a conocer, antes era la triple restricción y solo se hablaba de las tres líneas base. Toco el alcance y me afecta en tiempo y en presupuesto. Toco el tiempo, me afecta en alcance y en costos. Toco el costo, me afecta en alcance y en tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora no. En integración a nivel de la nueva actualización de Penbook afecta en todo. Si usted toca el alcance, bueno, se va a ver afectada la calidad, se va a ver afectada las adquisiciones. Entonces, muchos elementos. Por esa razón, estimado, pero sí, sí se puede hacer actualizaciones a todos los documentos del proyecto. Solo que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de modificaciones. Ok, quedó claro, Lic. Otra consulta, Lic, levanté la mano, Adelante. pero se va bien rápido. Cuando dio el Ok. ejemplo de acta de constitución, hizo mención de la parte del departamento. Ujú. Ahí estoy con dudas si donde se especifica serían los departamentos donde va dirigido el proyecto o son los departamentos que están trabajando en dicho proyecto. Al final de cuentas, recuerde que si va dirigido hacia determinado departamento, al final viene a ser de cuentas lo mismo. Porque si yo trabajo, por ejemplo, un proyecto para el área de marketing, por ejemplo, en una campaña a través de un desarrollo web con N cantidad de productos, publicidad, etcétera. Al final de cuentas, no solo es a quien va dirigido como departamento, sino que también recuerde, él funge como propietario de un proceso de negocio para el cual nosotros le estamos brindando soporte. Entonces, al final de cuentas, también es un departamento no solo al cual se le dirige el proyecto, sino que también participa del mismo. Ok, entonces tendría que ir especificado Sí, todas las si son interacciones del dos, sí, correcto. Si son dos, si son tres los que participan, ahí deben de evidenciarse. A ver, José Aarón Acosta. El LIC me preguntaba en el ejemplo que dio del acta de constitución, ¿cuál es la Ujú. diferencia real entre la descripción y el caso de negocio? La descripción solo es prácticamente un preámbulo, un abordaje. Es como un introductorio únicamente. El caso de negocio ya sí es puntualmente el porqué del proyecto. Ah, ok, LIC, gracias. Listo, Josué. A ver, y les doy las gracias en el sentido, ya estamos a un minuto de terminar la clase, porque a diferencia, y ya se lo dije una vez, creo, a diferencia de otras clases, sí, siento mayor participación y ustedes ven que lo importante de una clase que esté en tiempo real es que
Ojo, por eso no me gusta la clase pregrabada y nunca fui partidario de ello, porque no podemos tener este tipo de debates y de consultas de manera directa en relación a lo que pude haber explicado. Ustedes vieron, literal fue sumamente maratónico, pero creo que los puntos que se tocaron fueron los torales y tenemos claridad de por qué es importante gestionar la integración del proyecto. Mañana vamos a tratar de tocar otra área, pero ya meter un poquito ya más de ejemplos. Ahora, lógicamente, vamos a hacer una asignación en la cual ustedes, ok, puedan generar el acta de constitución de un proyecto X, ok, yo les voy a decir, el proyecto se trata de esto puntualmente. Y usted, lógicamente, va a haber mucha subjetividad de por medio, pero usted ya está en capacidad, bajo esa explicación, porque usted vio no tiene nada astral generar un acta de constitución. No obstante, los beneficios de realizarla, de redactarla y de tenerla documentada son bastantes y son cuantiosos. ¿Ok? A ver, estimados, ¿alguna otra pregunta? Ok, estamos claros. Silencio positivo. Espero que les esté gustando, estimados, la clase. Si ustedes ven, es temática actualizada y bueno, espero que les esté gustando. Me quedo con Dexy, que tiene una consulta, que asumo que es por el tema de práctica. Ya tengo listo el lote. Por aquí hay algunos otros que están dentro de ese lote también. Este en particular me ha costado bastante, pero ya casi está listo. A ver, estimados, feliz tarde a todos entonces. Recuerden, hoy no tenemos clase de auditoría porque la tuvimos ayer, si no mal recuerdo. ¿Ayer fue? No, el lunes. A ver. Sí, fue el lunes y la próxima la tenemos el día de mañana. Mañana tenemos las dos clases. Mañana tenemos tanto proyectos como auditoría, ¿ok? A ver, les invito a que lean entonces para mañana gestión del alcance. Vamos a hablar de la gestión del alcance y vamos a también a tocar puntos importantes de lo que es una estructura de desglose de trabajo. Y vamos a ejemplificar lógicamente con un proyecto de la vida real, que lógicamente únicamente yo no toco nombres, pero sí trato de traerlos a la luz de ustedes, cómo se realizaron, cómo se constituyeron y todo ese tipo de cosas. Saludos, estimados, que estén bien. Está Feliz bien. tarde. Oiga,